Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer una grabación hoy, una nueva grabación de cómo crear una página profesional de Herbalife. Bien, entonces vamos a empezar. Lo voy a hacer rápido, aunque tú ya, como tienes la grabación, le vas dando al play y para adelante y así lo haces rapidito, ¿vale? Bueno, entramos desde aquí, siempre desde la izquierda, tenemos varias, este sería el perfil personal de la persona y vamos a hacer una página profesional. Entonces aquí donde tenemos páginas, crear página. Bien, aquí la tenemos, le damos y empezamos. Voy a quitar esto que no nos moleste. Bien, le damos aquí empresa, organización o institución, ¿vale? Hay varias, pero nosotros nos dirigimos a esta siempre. Elige una categoría, le vamos a decir aquí abajo donde lo tenemos, salud y belleza, y aquí el nombre de la empresa. En este caso, como la página que estamos haciendo se llama Saúl, vamos a poner Saúl, Saúl, guión, miembro independiente y comenzamos. Vale. A ver si nos deja, que va un poco lento esto hoy. Bien, aquí le podemos añadir información de qué se trata tu página. Pues, por ejemplo, puedes poner para la gente que entre y lo vea, nutrición con control de peso, nutrición deportiva, cuidado de la piel, oportunidad de negocio. Vale, esto no es tan importante, pero bueno, ya lo hacemos. Guardamos la información y esto lo vamos a omitir, después vamos a subir las fotos personales, etcétera. Vale, favoritos, sí. Siguiente y guardamos. Vale, aquí el público lo vamos a subir por si alguien entra a la página desde 25 a 65 años todo el mundo. ¿Vale? Bien, y le damos a guardar. Vale, pues ya tenemos la página. Es muy sencillo y ahora para hacerla un poco más bonita, pues la vamos a cambiar. Por ejemplo, el fondo esto le damos me gusta. Vale. Bien, vamos a terminarla rapidico con el fondo. Necesitas tener fondo, ¿vale? Yo entré a Google, pone imágenes de nutrición Herbalife y te salen varias imágenes. Entonces yo tengo aquí algunas descargadas. Voy a poner alguna, por lo menos que tenga algo, y luego ya el que quiera que la cambie y ponga lo que quiera. ¿Vale? Por ejemplo, esto vamos a poner esta. ¿Vale? Esta, por ejemplo, guardar cambios. Y aquí una foto. Aquí te sugiero que en esta foto pongas o una imagen de una persona, porque ya que si vamos a hacer un anuncio o algo, pues por lo menos que vean que es una persona. Entonces, o pon una foto personal tuya, que sea profesional, o de alguna persona. Por ejemplo, a ver si tengo aquí algo yo, subir una foto. A ver, por ejemplo, el chico este lo va a tocar. Aquí tengo uno. Vale, está cargando. Vale, pues ya lo tenemos. Entonces, cada vez que hablemos, sale alguien. Por lo menos se sabe que hay alguien detrás. Vale, entonces, ya está hecha la página profesional. Teniendo la página profesional, podemos crear anuncios de pago, ¿vale? En Facebook.
Ahora, esta página todo es gratuito. Entonces, ¿qué te sugiero? Pues empezar a crear. Yo lo que hago es que primero le daremos invitar amigos, por ejemplo, le daré invitar amigos y a toda la persona que tenga aquí le das a invitar. ¿Qué quiere decir? Lo invita a que le dé un me gusta a tu página profesional. ¿Con esto qué hacemos? Que la gente que le da me gusta a tu página, con sola vez que le dé una sola vez, tú cada vez que publique algo en la página profesional, que es esta, le va a salir a ellos, ¿vale? Pero cuanto más gente tenga, muchísimo mejor. Cuando invites, intenta invitar a gente que no sea distribuidor de Herbalife, porque ya es distribuidor. Entonces, esta página es profesional porque queremos que sea para nuestra línea descendente y que sea también para captar nuevos clientes y nuevos distribuidores. Los que ya son distribuidores de otra línea, no hace falta ni que lo invite. Creo yo, no va a ser nada productivo, ¿no? Tampoco va a ser nada si lo invitas, pero bueno. Entonces yo te sugiero que empieces a invitar a toda la gente que tú conoces que no le va a molestar, invitar a esta página profesional, ¿vale? Cuanto más gente tengas, mejor. Eso por ahí. Y luego ya cuando tengas bastante gente, que te lo voy a poner por aquí, los total de me gusta que tienes, pues de vez en cuando, igual que lanza una foto en tu Facebook personal, pues lanza algo en tu página profesional, para que la gente vaya viendo cosas de Herbalife, o de nutrición, o así, ¿no? Y así no estás lanzando siempre cosas de Herbalife en la página personal, que a veces a los amigos los agobiamos siempre con lo de Herbalife, ¿no? Si ya te han dicho que no quieres, no quieres. Entonces más vale tener en la página profesional solamente a quien quiera, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Ahora hay otro tutorial que explico cómo hacer un anuncio de Facebook. Entonces, si ya tienes tu página profesional y quieres que te lo pase, pues mándame un correo, un WhatsApp o como tú quieras, o díselo a la persona que te ha pasado este vídeo. Un saludo y nos vemos. Un saludo. Hasta luego.